Mi hermano gastó mis $183,000. Y mis padres dijeron que yo encontraría mi camino. Hola a todos. Necesito consejos sobre algo que me ha estado destrozando durante años. Soy Alex. De 32 años. Y hasta hace poco. Pensaba que estaba haciendo lo correcto al cuidar de mi familia. Pero ahora me siento como el mayor idiota del mundo. Crecí en un hogar bastante modesto. Mis padres trabajaban duro. Pero nunca tuvieron mucho. Obtuve una beca para la universidad. Me gradué como el mejor de mi clase y comencé una sólida carrera en finanzas. Las cosas despegaron y, en unos pocos años, ganaba un sueldo de 6 cifras. Mis padres, que estaban pasando apuros, estaban muy orgullosos. Me decían que yo era su hijo de oro. Les creí. Cuando empecé a ganar buen dinero, quise ayudarlos. Y lo hice. Durante los últimos 7 años. Les he estado enviando $4,500 cada mes. No era un acuerdo formal ni nada por el estilo. Solo quería que vivieran cómodamente. Mi hermano menor, Andy, de 28 años. Todavía vive con ellos y no trabaja. Mis padres siempre ponían excusas por él. Se está encontrando a sí mismo. Decían. No presioné demasiado. Pensé que eventualmente se pondría las pilas. Hace aproximadamente 2 años. Comencé a notar algunos cargos extraños en mi tarjeta de crédito. Tengo una tarjeta adicional en mi cuenta para emergencias. Y mis padres la tenían. Los cargos eran lujosos. Por decirlo menos, ropa de diseñador. Productos electrónicos de alta gama. Restaurantes elegantes. Confronté a mi madre al respecto. Y ella lo restó importancia diciendo que Andy necesitaba algunas cosas. ¿Sabes lo difícil que es para él en este momento? Al principio. Lo dejé pasar. Me sentí culpable de cuestionarlos. Después de todo, les había estado dando dinero durante tanto tiempo. Y no quería parecer ingrato. Pero a medida que pasaban los meses, los cargos no se detenían. Aumentaban. Hace 3 meses. Decidí que ya era suficiente. Revisé mis estados de cuenta de tarjeta de crédito línea por línea. A lo largo de los años, Andy había acumulado la asombrosa cantidad de $183,000 en mi tarjeta. Eso sin contar los $4,500 que enviaba cada mes. Lo que suma más de $370,000. Eso es más de $500,000. Confronté a mis padres de nuevo. Esta vez. No me contuve. Exigí respuestas. Mi padre parecía incómodo. Pero mi madre redobló la apuesta. Es tu hermano, Alex. La familia cuida de la familia. ¿Tienes dinero? No. Me quedé atónito. No era solo el dinero. Era el derecho que se arrogaban. Andy, que estaba sentado en el sofá durante esta conversación, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente murmuró, ¿cuál es el problema? Eres rico. Eso fue todo para mí. Les dije que iba a cancelar la tarjeta de crédito inmediatamente. Y que los pagos mensuales también iban a cesar. Mi madre comenzó a llorar. Llamándome egoísta. Diciendo que los estaba abandonando. Andy se burló y salió de la habitación. Aquí es donde empeora. Una semana después. Recibí una llamada de mi banco. Mis padres habían intentado abrir una nueva tarjeta de crédito a mi nombre. Estaba furioso. Los confronté de nuevo. Y esta vez. Mi padre finalmente lo admitió. Solo intentábamos que las cosas siguieran adelante. Alex. Siempre has sido el proveedor. Sentí que todo mi mundo se había dado la vuelta. Me di cuenta de que no me veían como su hijo, me veían como su cajero automático. Andy ni siquiera estaba tratando de encontrarse a sí mismo, estaba viviendo a mi costa mientras mis padres lo consentían. Les dije que no quería tener nada que ver con ellos hasta que me devolvieran lo que debían. Mi madre me gritó. Diciendo que era cruel y despiadado. Andy me envió un mensaje de texto más tarde esa noche,
eres un pedazo de mierda por darnos la espalda. Ha pasado un mes desde que los corté por completo. He bloqueado a Andy en todo. Y mis padres solo tienen mi correo electrónico, que rara vez reviso ahora. He estado yendo a terapia para procesar la culpa y la traición. Pero algunos días son más difíciles que otros. Sigo preguntándome. ¿Hice lo correcto? ¿Debería haber manejado esto de otra manera? Son mi familia y, a pesar de todo, todavía los amo. Pero ¿cómo se regresa de algo así? ¿Hay alguna manera de arreglarlo? De todos modos. Escribo esto porque estoy en una encrucijada. No sé si debería darles otra oportunidad o si debería mantener mis límites firmes. ¿Alguien más ha lidiado con algo como esto? ¿Cómo se supera la traición? Especialmente cuando proviene de las personas que se supone que te aman más. Hola a todos. Pensé que las cosas no podrían empeorar después de cortar el apoyo financiero a mi familia. Pero la vida tenía otros planes. Soy Alex. El mismo tipo que pasó años enviando a sus padres $4.500 al mes. Solo para descubrir que mi hermano menor, Andy, acumuló $183.000 en mi tarjeta de crédito. Cortarlos se suponía que me traería paz. Pero en cambio, condujo a algo mucho más oscuro. Unas semanas después de que les hubiera cerrado el acceso a mis tarjetas de crédito y detenido los pagos mensuales, recibí una llamada de mi banco. Me dijeron que había habido un intento de procesar una transacción por $98.000. Se me cayó el estómago. No reconocí al vendedor, una joyería de alta gama en la ciudad de Nueva York, cuando les dije que no había autorizado el cargo. El banco lo marcó como sospechoso y congeló la cuenta inmediatamente. Estaba furioso. ¿Cómo podía estar sucediendo esto de nuevo? Ya había cancelado todas las tarjetas que les di a mis padres. Pero no había considerado que podrían encontrar otra forma de explotar mis finanzas. Me comuniqué con mis padres inmediatamente. Y mi madre contestó. Su voz estaba tranquila. Casi inquietantemente. Negó saber algo sobre el cargo. ¿Por qué haríamos eso? ¿Alex? Ya nos quitaste todo. Dijo. Su tono goteando dulzura manipuladora. Sin estar convencido. Decidí investigar más a fondo. Solicité un historial de cuenta completo y un desglose de los cargos recientes de mi banco. Fue entonces cuando descubrí el verdadero alcance del problema. No se trataba solo de la transacción de $98.000. Durante los últimos 6 meses. Mientras todavía les enviaba dinero. Se habían gastado $85.000 adicionales en hoteles de lujo, viajes internacionales y comidas extravagantes. Mis padres y Andy habían estado viviendo a lo grande mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenerlos. En este punto, sabía que no podía confiar en su palabra. Empecé a reconstruir lo que había sucedido contactando a los hoteles y restaurantes que figuraban en los cargos. Muchos de ellos confirmaron que las reservas se hicieron a nombre de mi hermano o con la información de contacto de mis padres. El gerente de un hotel incluso me dijo que se habían alojado en una suite del ático durante una semana, acumulando una factura de $12.000. Me sentí enfermo. Cuando volví a confrontar a mi familia, las cosas tomaron un giro inesperado. Esta vez, no fueron solo excusas y intentos de culpabilizarme. Vi otro lado de ellos por completo. Mi madre explotó, acusándome de ser un maniático del control que quería microgestionar cómo vivían. Andy intervino diciendo, no es como si estuvieras en apuros. Alex. ¿Por qué te importa cómo lo gastamos? La audacia de sus respuestas me dejó sin palabras. Pero no se detuvo ahí. Unos días después, comencé a recibir llamadas extrañas de números desconocidos. Un hombre afirmó ser un cobrador de deudas, diciendo que debía $45.000 por un préstamo que supuestamente había firmado conjuntamente. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando. Pero insistió en que figuraba como garante. Presa del pánico. Revisé mi informe de crédito. Y efectivamente, ahí estaba, un préstamo sacado 3 meses antes. Inmediatamente supe quién estaba detrás. Mis padres habían falsificado mi firma para obtener el préstamo.
probablemente para cubrir algunos de sus gastos imprudentes. Presenté una denuncia policial. Algo que nunca pensé que tendría que hacer contra mi propia familia. Dudaba. Pero sabía que no tenía otra opción. Esto ya no se trataba solo de dinero, era un fraude. Las consecuencias fueron rápidas. Cuando la policía contactó a mis padres. Mi madre me llamó histérica. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó. Somos tu familia. Mi padre permaneció en silencio. Pero Andy estaba lívido. Me dejó un mensaje de voz llamándome de todo. Culpándome por destrozar a la familia. Como si él no hubiera sido el que acumuló los cargos en primer lugar. Como si las cosas no pudieran empeorar. Descubrí otro detalle impactante durante la investigación. Andy había usado parte del dinero robado para llevar a su nueva novia, Chloe, a Europa. Chloe, a quien nunca había conocido. Resultó ser una influencer de Instagram de 22 años con gusto por las cosas buenas de la vida. Se habían alojado en hoteles de 5 estrellas. Habían hecho recorridos en yates privados e incluso habían publicado sobre sus experiencias únicas en la vida en línea. Ver esas fotos me hizo hervir la sangre. Mi dinero duramente ganado había pagado su estilo de vida de fantasía. Me comuniqué con Chloe directamente. Con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre el comportamiento de Andy. Para mi sorpresa. No se mostró arrepentida en absoluto. Andy me dijo que estabas de acuerdo. Dijo con indiferencia. Dijo que estabas ayudando porque estaba comenzando un negocio. ¿Un negocio? Esta era la primera vez que lo oía. Chloe incluso mencionó que Andy había estado diciéndole a la gente que yo era un millonario al que le encantaba consentir a su familia. Toda esta situación me ha destrozado. He cortado todo contacto con mi familia. He presentado acciones legales para protegerme de más fraudes e incluso he tenido que contratar a un abogado para limpiar mi crédito. Me quedo preguntándome cómo dejé que esto sucediera y si pasé por alto las señales antes. La traición es casi insoportable. Pero lo que más duele es saber que las personas en las que más confiaba me veían como nada más que un medio para un fin. Si alguien ha pasado por algo como esto, ¿cómo se reconstruye la confianza? No con los demás, sino con uno mismo. ¿Cómo dejas de culparte por dejar que suceda? Estoy tratando de seguir adelante. Pero cada vez que pienso que lo he dejado atrás, surge algo nuevo y vuelvo al punto de partida. Hola a todos. He publicado aquí antes sobre mis problemas continuos con mi familia. Y honestamente, todavía estoy tratando de procesar todo. Después de descubrir el alcance del abuso financiero, $183,000 en mi tarjeta de crédito. Otros $85,000 gastados en vacaciones de lujo y una transacción fallida de $98,000. Decidí confrontar a mi familia directamente. Lo que pensé que sería una conversación se convirtió en una de las experiencias más inquietantes de mi vida. Comenzó con una llamada telefónica a mi madre. Había revisado cada cargo, cada transacción. Y tenía pruebas de que gran parte de ello eran gastos frívolos. Cuando contestó, omití las cortesías y fui directo al grano. Mamá. Le dije. Necesito que me expliques cómo se gastaron $85,000 en hoteles, tours y comidas cuando te he estado enviando $4,500 al mes. ¿Y para qué era el intento de cargo de $98,000? Su respuesta me dejó de piedra. Alex. ¿Por qué haces tanto drama por esto? Todo es por la familia. ¿Por la familia? Esa frase me golpeó como una bofetada. Le recordé que el dinero que enviaba era para sus gastos básicos de manutención. No para vacaciones de lujo. Ni siquiera sonaba arrepentida. En cambio, se puso a la ofensiva. No entiendes lo difícil que ha sido para nosotros. Alex. Tu padre y yo queríamos darnos un gusto por una vez. Y Andy, bueno. Todavía se está encontrando a sí mismo. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer la familia? ¿Apoyarse mutuamente? ¿Apoyarse mutuamente? Los había estado apoyando durante 7 años mientras me dejaban seco. Traté de mantener la calma. Pero mi voz se quebró cuando pregunté, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa con los $183,000 que gastó Andy?
Tiene 28 años. Mamá. No trabaja. Y en lugar de presionarlo para que sea responsable, lo has dejado usarme como un banco. Suspiró como si yo fuera el irracional. Andy es tu hermano. Está pasando por un momento difícil. Eres tan exitoso. Alex. ¿Cuál es el daño en ayudar? Ahí fue cuando perdí los estribos. El daño. Mamá. Es que me han mentido y utilizado. Andy no ha movido un dedo en años. Mientras tanto, me he estado matando trabajando para asegurarme de que todos estén cuidados. Solo para descubrir que están viviendo a lo grande con mi dinero. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Su tono cambió. Más frío ahora. Creo que has olvidado de dónde vienes. Alex. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. No estarías donde estás sin nosotros. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sacrificios? Mis padres nunca me ayudaron a pagar la escuela. Obtuve becas y trabajé a tiempo parcial. Cada éxito que tuve fue porque trabajé para conseguirlo. Pero aquí estaba ella. Reescribiendo la historia para hacerme sentir culpable por atreverme a cuestionar sus acciones. Sabía que no iba a llegar a ninguna parte con ella. Así que decidí confrontar a Andy directamente. Lo llamé a continuación. Contestó después de unos timbrazos. Sonando adormilado. Como si lo hubiera despertado. Era la 1 de la tarde, ¿qué quieres? Dijo. Ya molesto. Tenemos que hablar. Le dije. Sobre el dinero. Gimió. ¿En serio? ¿Otra vez con esto? Alex. Supéralo. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Esa frase de nuevo, familia. Le pregunté cómo gastar $183,000 en ropa de diseñador. Aparatos electrónicos y restaurantes de lujo estaba ayudando a alguien más que a sí mismo. Su respuesta, no es como si estuvieras en apuros. Ganas. ¿Qué? ¿6 cifras? Lo recuperarás. Ya no pude contenerme. ¿Te escuchas siquiera a ti mismo? Andy. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy. Y no has hecho nada más que chuparme la sangre. ¿Tienes idea de lo insultante que es escucharte decir lo recuperarás? ¿Cómo si eso justificara lo que has hecho? Cálmate. Dijo. Como si yo fuera el irracional. Estás actuando como si esto fuera una traición masiva. Eres mi hermano. ¿No es para eso que están los hermanos? Sentí que me hervía la sangre. No. Andy. Los hermanos no se hacen esto el uno al otro. Esto no se trata de ayudar a la familia. Se trata de que eres vago y crees que tienes derecho a todo. Has tenido todas las oportunidades de enderezar tu vida. Pero en cambio has elegido vivir de mí porque es más fácil que trabajar. Se rió. De verdad se rió. Vaya. Hoy estás en tu pedestal. ¿Crees que eres mejor que yo solo porque tienes un trabajo elegante y algo de dinero? Noticias de última hora. Alex, a nadie le importa. Eso fue todo. Le dije que había terminado. No más dinero. No más rescates. No más tolerancia. Me llamó egoísta y me colgó. Pero la confrontación no terminó ahí. Más tarde, esa noche, recibí una llamada de mi padre. Rara vez se involucra en estas cosas. Así que pensé que tal vez sería la voz de la razón. Estaba equivocado. Alex. Dijo. Tu madre está molesta. Dice que has sido irrespetuoso. ¿Irrespetuoso? Repliqué. Papá. ¿Sabes siquiera lo que ha estado pasando? ¿Sabes cuánto dinero se ha desperdiciado? Dudó. Y me di cuenta de que probablemente lo sabía. Tu madre y Andy me contaron sobre los cargos. Admitió. Pero... Alex. Tienen razón. La familia se ayuda mutuamente. No puedes simplemente abandonarnos así. Somos tus padres. No podía creerlo. Papá. Se supone que eres el responsable.
¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que esto suceda? Has dejado que Andy se convierta en un niño mimado. Y ahora estás tratando de culparme para que limpie el desorden. No va a suceder. No discutió. En cambio, intentó jugar la carta de la lástima. La salud de tu madre no ha sido muy buena, Alex. Este estrés no es bueno para ella. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar por ella? Sentí como si estuviera en una realidad alternativa. Me habían traicionado. Me habían robado y ahora querían que yo me sintiera mal por defenderme. Les dije que no iba a ceder. Si querían reparar la relación, tenían que asumir la responsabilidad y devolver lo que debían. Hasta entonces, no quería saber nada de ellos. Esa noche, recibí una serie de mensajes de texto de Andy, llenos de insultos y obscenidades. Me acusó de destrozar a la familia y me llamó aspirante a pez gordo, al que solo le importaba el dinero. Bloqueé su número. Ahora me quedo preguntándome a dónde ir desde aquí. ¿Cómo sigues adelante cuando las personas que se supone que te aman incondicionalmente te ven como nada más que una cuenta bancaria? ¿Cómo reconstruyes tu vida cuando tu propia familia ha destrozado tu confianza? Me siento perdido y no sé si alguna vez me recuperaré por completo de esto. Nunca pensé que llegaría al punto de tener que involucrar a las autoridades contra mi propia familia. Pero eso fue exactamente lo que sucedió después de la última confrontación con mis padres y mi hermano, Andy. Me di cuenta de que no había forma de razonar con ellos. No veían lo que habían hecho como algo malo. Y cualquier esperanza que tenía de que asumieran la responsabilidad se había desvanecido. Fue entonces cuando decidí que tenía que tomar un camino diferente. El punto de quiebre fue cuando me enteré de los documentos del préstamo falsificados. Descubrir que mis padres habían llegado al extremo de falsificar mi firma para obtener un préstamo de $45,000 fue la gota que derramó el vaso. Si dejaba pasar esto, ¿qué les impediría intentar algo aún más dañino en el futuro? Me comuniqué con mi banco y presenté un informe oficial de fraude. El proceso fue agotador. El banco requirió prueba de mi identidad, muestras de escritura a mano y explicaciones detalladas de cada cargo sospechoso. Tomó semanas. Pero finalmente reconocieron que era víctima de fraude. El préstamo falsificado fue cancelado y el banco revirtió muchos de los cargos fraudulentos en mi tarjeta de crédito. Afortunadamente, pudieron recuperar una gran parte de los fondos robados. Pero la deuda tenía que ir a alguna parte. Y ese lugar era Andy. Dado que muchos de los cargos se rastrearon hasta su nombre o se asociaron con cuentas que él controlaba, la responsabilidad recayó directamente sobre sus hombros. No les dije a mis padres ni a Andy de inmediato. Quería ver cuánto tiempo les tomaba darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No tomó mucho tiempo. Menos de una semana después de que el banco finalizara el caso de fraude, recibí una llamada frenética de Andy. ¿Qué demonios hiciste, Alex? Gritó tan pronto como contesté. Me hice el tonto. ¿De qué estás hablando? Se lanzó a una diatriba sobre cómo el banco se había comunicado con él y le había informado que ahora era responsable de pagar las deudas. Me acusó de tirarlo debajo del autobús. Como si él no hubiera sido el que acumuló los cargos en primer lugar. Le recordé con calma que él fue quien gastó el dinero. No yo. Esto es tu culpa. Le dije. No puedes seguir huyendo de esto. No lo entiendes. Espetó. ¿Están amenazando con embargar mi salario? Dicen que se llevarán mi auto. Mis cosas, todo. Le recordé con calma que este era el resultado de sus elecciones. Tú hiciste este desastre, Andy. Necesitas limpiarlo. Esa fue la última vez que supe de él por un tiempo. Unas semanas más tarde, recibí un mensaje de texto de mi prima, Sara, que había estado al tanto del drama familiar. ¿Te enteraste de Andy? Escribió. Lo están demandando. Aparentemente, una de las agencias de cobro de deudas había cumplido sus amenazas y había presentado una demanda en su contra. Andy. Siendo Andy, no se había molestado en contratar a un abogado ni en presentarse a la fecha de la corte. Como era de esperar, perdió el caso. El fallo fue brutal.
Se le ordenó que devolviera la cantidad total que debía, junto con los intereses y las costas judiciales. Casi al mismo tiempo, mis padres enfrentaban sus propias dificultades financieras. Sin mis pagos mensuales como respaldo, rápidamente se atrasaron en su hipoteca. Me enteré por Sara de que habían intentado refinanciar la casa. Pero su crédito era tan malo que ningún banco los tocaría. Finalmente, incumplieron con el préstamo y el banco ejecutó la hipoteca de la propiedad. Mi casa de la infancia, donde tenía tantos recuerdos, se había ido. Mis padres se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento en una parte menos deseable de la ciudad. Sara me envió una foto del lugar después de ayudarlos a mudarse. Estaba muy lejos de la casa en la que habían vivido durante décadas. Los muebles eran viejos y no combinaban. Y las paredes estaban desnudas. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de su hogar impecable, debe haber estado devastada. Aunque no lo supe directamente de ella. No me había hablado desde el día en que los corté. La situación de Andy era aún peor. Después de perder el caso judicial, le embargaron el salario. Lo que significaba que ya no podía pagar las cuotas de su automóvil. El auto fue embargado, dejándolo varado. Había estado trabajando como repartidor. Por lo que perder el auto también significaba perder su trabajo. Sin un ingreso estable, no pudo pagar el alquiler y finalmente fue desalojado de su apartamento. Lo último que supe fue que estaba durmiendo en los sofás de las casas de varios amigos. Pero eso no duró mucho. Andy siempre había sido el alma de la fiesta. Pero sus tendencias de gorrón habían agotado la paciencia incluso de sus amigos más leales. Para cuando volvió a contactarme, estaba prácticamente sin hogar. Alex, dijo durante uno de sus raros momentos de humildad. La cagué. Lo sé. Pero estoy en una situación muy mala en este momento. ¿No puedes ayudarme? ¿Solo por esta vez? Sus palabras me conmovieron. Pero había aprendido mi lección. Andy, te he dado tantas oportunidades. Le dije. Necesitas resolver esto por tu cuenta. No puedo seguir rescatándote. No lo tomó bien. Me acusó de abandonarlo y me culpó de su situación actual. Como si yo fuera el que lo había obligado a gastar todo ese dinero. Cuando terminó la conversación, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Alivio porque sabía que finalmente me estaba liberando del ciclo tóxico. Mis padres, mientras tanto, luchaban por adaptarse a su nueva realidad. Tuvieron que renunciar a su membresía en el club de campo local, que había sido una gran fuente de orgullo para ellos. Mi madre tuvo que aceptar un trabajo de medio tiempo en un supermercado para llegar a fin de mes. Algo que no había hecho en décadas. Mi padre, que se había jubilado anticipadamente gracias a mi apoyo financiero, se vio obligado a buscar trabajo de nuevo. Pero su edad y sus problemas de salud lo dificultaban. Su círculo social se redujo rápidamente. Muchos de sus amigos del antiguo vecindario dejaron de contactarlos una vez que se dieron cuenta de que mis padres ya no estaban bien financieramente. Mi madre, que siempre había sido la reina de los eventos sociales, ahora estaba aislada. Los mismos miembros de la familia que una vez me habían criticado por cortarlos no se encontraban por ninguna parte cuando mis padres necesitaban ayuda. En cuanto a Andy, se convirtió en una advertencia entre nuestra familia extendida. Todos sabían sobre sus gastos imprudentes y la demanda. Y nadie quería asociarse con él. Había quemado demasiados puentes y alienado a demasiadas personas. Lo último que supe fue que se alojaba en un refugio e intentaba encontrar trabajo. Pero con su historial laboral irregular y su mala reputación, era una batalla cuesta arriba. Ver todo esto desarrollarse ha sido a la vez desgarrador y gratificante. Desgarrador porque no importa cuán enojado esté con ellos, siguen siendo mi familia y nunca quise verlos sufrir así. Gratificante porque demuestra que tenía razón al establecer límites. Durante años, fui su red de seguridad, su colchón financiero. Cuando finalmente dejé de habilitarlos, su castillo de naipes se derrumbó.
He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. Una parte de mí se pregunta si podría haber hecho las cosas de manera diferente. Pero otra parte de mí sabe que su caída era inevitable. No puedes vivir imprudentemente para siempre sin enfrentar las consecuencias. He intentado seguir adelante con mi vida. Pero no es fácil. La culpa todavía se insinúa a veces. Y me sorprendo preguntándome si podría haberlos salvado de sí mismos. Pero luego me recuerdo que hice todo lo que pude. Les di más oportunidades de las que merecían. Al final del día, ellos tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Los meses después de cortar lazos con mi familia fueron algunos de los más desafiantes pero también transformadores de mi vida. Por primera vez en años. Me liberé del peso de sus expectativas y demandas. No fue fácil. Liberarme del ciclo de culpa y manipulación que habían inculcado en mí fue como arrancar una herida profundamente arraigada. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a vislumbrar la vida que podía tener, una vida por la que había trabajado tan duro para construir para mí mismo. Pero una que había estado demasiado atascado por sus necesidades para disfrutarla plenamente. Uno de los primeros cambios importantes que hice fue mudarme a una nueva casa. Había estado viviendo en un modesto condominio en la ciudad durante años. Principalmente porque no quería hacer alarde de mi éxito frente a mi familia. Mi madre siempre hacía comentarios como, debe ser agradable vivir en un lugar elegante mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes. Esas palabras me habían mantenido en un estado constante de culpa. Aunque ya estaba haciendo más que suficiente por ellos financieramente. Pero ahora había terminado de reprimirme. Comencé a buscar un lugar que reflejara la vida que quería. No la vida que sentía que tenía que conformarme. Fue entonces cuando lo encontré, una hermosa casa de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Rodeada de árboles y lo suficientemente lejos del caos de la ciudad como para sentirse como un refugio. Tenía un gran patio trasero. Mucha luz natural y una cocina que era un sueño para alguien como yo. Que amaba cocinar pero nunca había tenido tiempo de disfrutarlo. La mudanza fue más emotiva de lo que esperaba. Empacar mi antigua vida se sintió como mudar de piel. Pero también me obligó a confrontar cuánto de mi identidad había estado ligada a complacer a mi familia. Encontré fotos viejas. Recibos de regalos extravagantes que les había comprado a lo largo de los años. E incluso una lista que había hecho hace años de maneras de ayudar a mamá y papá a jubilarse anticipadamente. Ver todo eso expuesto de esa manera me hizo darme cuenta de cuánto de mí mismo había sacrificado por personas que nunca lo habían apreciado realmente. El día de la mudanza. Mi prima Sara vino a ayudar. Sara había sido mi roca durante toda esta prueba. Y tenerla allí se sintió como un paso simbólico de la antorcha. Trajo a su esposo, Mark, con quien no había pasado mucho tiempo antes. Pero rápidamente me agradó. Mark era una de esas personas que podían hacerte reír incluso en medio del caos. Y su actitud alegre era exactamente lo que necesitaba ese día. Mientras desempacábamos, Sara me entregó una caja con la etiqueta «Cosas de la familia». Dudé antes de abrirla. Sin saber si estaba listo para volver a sumergirme en esa parte de mi vida. Adentro había viejas tarjetas de cumpleaños de mis padres. Fotos de Andy y yo de niños. Y algunas baratijas que había guardado de mi casa de la infancia. Por un momento. Sentí una punzada de tristeza. Pero luego cerré la caja y la puse en el ático. No estaba listo para tirarlo todo. Pero tampoco iba a dejar que me definiera más. Con la mudanza detrás de mí, centré mi atención en establecer límites con mi familia. Ya había bloqueado a Andy en todo. Pero mis padres todavía tenían mi correo electrónico. Lo usaban con moderación. Principalmente para enviar mensajes pasivo-agresivos sobre lo difícil que se había vuelto su vida desde que los abandoné. Ignoré la mayoría de ellos. Pero un correo electrónico de mi padre me llamó la atención. Alex. Decía. Seguimos siendo tus padres y siempre te amaremos. Pase lo que pase. Pero nos has herido profundamente. Tu madre llora todas las noches. Preguntándose por qué le has dado la espalda. Solo queremos entender qué hicimos para merecer esto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Debatiendo si responder. Una parte de mí quería explicar.
De nuevo. ¿Por qué había tomado las decisiones que tomé? Pero sabía que no importaría. No querían entender. Querían que me sintiera lo suficientemente culpable como para volver. Así que borré el correo electrónico y configuré un filtro para enviar cualquier mensaje futuro de ellos directamente a una carpeta separada. Fuera de la vista. Fuera de la mente. Uno de los aspectos más sorprendentes de todo este viaje fue cuánto apoyo encontré en lugares inesperados. Mi compañera de trabajo. Jessica. A quien siempre había considerado una conocida casual. Se convirtió en una de mis mayores animadoras. Había pasado por algo similar con su propia familia y compartió historias de cómo había logrado reconstruir su vida después de cortar lazos con ellos. Las personas así te dejarán seco si las dejas. Me dijo un día durante el almuerzo. Pero una vez que empiezas a ponerte a ti mismo primero. Es asombroso lo mucho más ligero que te sientes. Sus palabras se me quedaron grabadas y comencé a hacer un esfuerzo consciente para concentrarme en mí mismo por primera vez en años. Empecé a practicar yoga. Algo que siempre había querido probar pero nunca había encontrado el tiempo para hacerlo. Comencé a cocinar comidas elaboradas en mi nueva cocina. Experimentando con recetas que había guardado hace mucho tiempo. Incluso me uní a un grupo de senderismo y descubrí un amor por el aire libre que no sabía que tenía. A pesar de todo. Seguí yendo a terapia. Mi terapeuta. La doctora Lane. Fue fundamental para ayudarme a navegar las emociones complicadas que conlleva cortar lazos con mi familia. Me animó a escribirles cartas. No para enviarlas, sino para procesar mis sentimientos. Al principio me pareció una tontería. Pero mientras escribía, me encontré derramando años de frustración, ira y tristeza reprimidas. Fue catártico de una manera que no había esperado. Un día, le escribí una carta a Andy. En ella, le dije cuánto me dolía verlo desperdiciar su potencial y cuán enojado estaba porque se había aprovechado de mi amabilidad. Pero también le dije que todavía esperaba que pudiera cambiar su vida. Cuando terminé, sentí una extraña sensación de paz. Sabía que probablemente nunca enviaría la carta. Pero escribirla se sintió como un paso hacia el cierre. El mayor desafío llegó cuando mis padres intentaron involucrar a la familia extendida de nuevo. Mi tía Linda me llamó de la nada una noche. Su tono agudo y acusador. Alex. ¿Qué está pasando contigo y tus padres? Exigió. Dicen que los has abandonado y no puedo creer que hagas algo así. Respiré hondo antes de responder. Tía Linda. Sé que tienes buenas intenciones. Pero no conoces toda la historia. Mis padres tomaron decisiones que me hirieron profundamente y tuve que establecer límites para protegerme. No parecía convencida. Pero son tus padres. ¿No crees que les debes algo por todo lo que han hecho por ti? Sentí una oleada de ira. Pero mantuve mi voz firme. No lo creo. El respeto y el apoyo van en ambos sentidos. Me han demostrado que no me respetan ni a mis límites. Y no puedo seguir sacrificando mi bienestar por personas que no me valoran. La conversación terminó torpemente. Pero me sentí orgulloso de mí mismo por mantenerme firme. Era un marcado contraste con la persona que había sido hacía apenas un año. Constantemente haciendo todo lo posible para mantener a todos contentos. A medida que pasaba el tiempo, el ruido de mi familia comenzó a desvanecerse. Andy estaba demasiado preocupado por sus propios problemas como para molestarme. Y mis padres parecían haber aceptado finalmente que no iba a volver. Todavía pensaba en ellos de vez en cuando. Pero ya no me consumía. Había construido una vida que se sentía auténtica y plena. Y no iba a dejar que nadie me la quitara.